es excelente herramienta. Lo primero que se hace, voy a Play Store, se baja la aplicación al celular y de ahí, después de bajar, les voy a enseñar cómo funciona. Vamos a regresar a, a este excelente libro. En primer lugar, vamos a módulos, es lo primero. Porque solamente un solo libro, Reina Valera, que es la más conocida en habla hispana, se, se baja. Es lo primero que la aplicación pone. Pero no todos. Entonces vas a módulos. Y en módulos va a salir todo esto. Tienes que poner acá en español, como yo he puesto, en español, así. Y de ahí va a salir todo esto y comienzas a bajar uno por uno. Por ejemplo, te vas a versiones. En versiones tienes que bajar, yo lo bajo de 12 en 12 pero rapidísimo se baja. Entonces lo bajas todos los 92. Yo tengo las 92 versiones, que es excelente. Después de ello, bajas también eh, los diccionarios, que son 44. Son 44. Lo bajas de 10 en 10 o 7 en 7, en 5 en 5, como crees conveniente. Después comentarios, lo más largos, lo que tiene más contenido, lo que bajo primero. Después de ello, después de bajar, voy a Cruzadas, que es excelente también para poder hacer un estudio más extenso el tema. Y de ahí te vas, después de todo ello, recién ahora vamos a ir acá al contenido de las Biblias. Todo esto contiene las 92 Biblias, versiones, pero la que yo uso mayormente es esta, textual, la número 4, que es pero buenísima. Por ejemplo, ¿por qué? Porque mira, ve, en Primera de Pedro 3:20 hay casi en el medio, número 15, aplasto. Hago con dos toques y sale todo esto. Y acá este 170 también me indica que tengo que aplastar para que salga otro contenido. Por eso es que yo, verdad que bendigo a Dios y agradezco al creador, Denis. Realmente es una bendición este jovencito, que Dios lo ha iluminado para que tengamos esta herramienta muy útil para toda persona que quiere estudiar. Y a mí que me encanta, yo que tengo familia, tengo hijos, con mi familia lo disfrutamos esto. Mira, qué contenido espectacular, ¿verdad? Que es una maravilla, ¿no? Poder ver, miren acá, y sigue el contenido. Es pero tremendo este libro, y es todo gratis. Y verdad que es un gran costo hacer todo este trabajo, pero es una bendición tenerlo sin pagar un céntimo, no pagar un dinero, nada. Ahora salimos de acá, después de esa versión. Ahora, también, por ejemplo, acá en la primera parte podemos ver, acá sale esto, se ponen los libros. Este es el modelo, hay diferentes modelos acá, tú aplastas, mira, te voy a enseñar. Esta es una forma, esta es otra forma, acá te voy a enseñar, este es un modelo, este es otro modelo, aplastas, sigues. El modelo que tú crees conveniente lo vas a usar, yo tengo este modelo. Entonces, y de acá, esto es, aplastas acá también para irte a ajustes. En ajustes vas a tener que buscar eh, y programar todo como lo quieres, qué color quieres. eh, Así empieza, por supuesto. Tú vas bajando y bueno, es lo que yo he programado, les voy a enseñar. Acá pones seleccionar, aplastas selección y vas bajando subtítulos, eh, notas al pie, eso también se programa, por ejemplo de comentario, referencias también se aplasta. Todo esto, como tú ves, como lo tengo tiempo y quiero para estudio, así he puesto lo que realmente he puesto 7, porque eso es lo que es correcto. Puedo poner 8, pero 7 es mi número perfecto, el número de Dios. Me encanta eso. Y voy bajando y a comentarios. En comentarios elijo lo que yo deseo. Por ejemplo, acá hay varios. Uno de ellos también es Bar. Es excelente, Barce. Pero solo para el Nuevo Testamento. Yo lo conocí con Bar, esta aplicación. Pero ahora
que con el tiempo he escogido y lo tengo como estudio a MacArthur, ¿no? Y de ahí salimos de acá, tú eliges el que más crees conveniente y vas bajando. A referencias también tienes que programarlo, uno por uno lo tienes que programar, aceptarlo o no aceptar. Entonces como yo me encanta el estudio, lo acepto a los 14. Y vamos bajando, y acá también separado, también aceptas y ya está programado y vas bajando. Y número de Strong, eso ya es también muy bueno. Bueno, si ustedes se creen conveniente lo ponen, pero yo no. Y así, después, acá también yo he puesto modo de pantalla completo, porque eso es lo que quiero. Ya, mostrar el reloj también, por eso sale acá en mi pantalla, ustedes lo pueden ver. Sincronizar. Todo esto lo que he aplastado, porque yo cita también, ¿no? Todo eso, como ustedes pueden ver, lo que uno cree conveniente, lo que más le agrada, uno puede aplastar, pero acá te indica, por ejemplo, acá dice, un toque con dos dedos selecciona una posición de la Biblia. Entonces, si tú crees conveniente lo haces, si no, no. Acá, número 40, y bueno, vamos continuando. Acá también he seleccionado. eh, Acá también he puesto, acá también tú aplastas y pones, puedes poner, por ejemplo, eh, solo diccionarios, solo diccionarios, eh, diccionarios léxicos, en diccionario luego léxicos, ¿no? Tú aplastas y sale acá, tal como tú quieres el modelo. Vas bajando, bueno, continúas. Y este pues es espectacular porque tiene bastante contenido, ¿no? Tiene bastante contenido. Y el que no sabe, acá está el número 7 también he puesto yo, predeterminado por el sistema, varios minutos, son 7 la pantalla que está prendida por 7 minutos mientras yo estudio, ¿ya? Y bueno, cuando ya está por borrarse aplasto y continúa, encendía la pantalla, si no pues se apaga por completo. He puesto 7 minutos. Acá modo simplificado, son para los que recién, si usted quiere empezar, puede aplastar modo simplificado y lo que va a hacer es lo más simple, lo más simple. Le voy a hacer una pequeña demostración. Eso es lo más simple. Ahora vamos a retornar. Y es una Biblia simple, no tiene lo que yo uso, ¿no? No tiene. Tiene eso nada más y sin embargo yo no, pues. Yo como lo conozco ya por años, esto yo conozco tiempo, por eso mira acá, así sale acá, ¿no? Entonces no, es para los principiantes. Principiantes, yo no soy principiante. Conozco años esto y es excelente. Yo no pongo simple, son para los recién principiantes. Si ustedes quieren, pueden poner eso porque a ustedes les conviene y bueno, para que aprendan a conocer. Ya que empezamos, ventana de inicio, yo pongo sí, buscar también este lupa para buscar, después les voy a mostrar atrás, adelante, este es para regresar al versículo donde está, por ejemplo Mateo 5:25, pero ahora me salgo, me meto en Mateo 3:5. Entonces quiero volver a Mateo, donde empecé, y nuevamente aplasto el eh, atrás y regresa, o adelante también. Historia de navegación, se puede ver todos los versículos que he elegido, los libros están en historia de navegación, pongo también eso. Comentario de ventana de comentario, también apruebo porque eso es lo que yo con eso trabajo bastante. Devocionales no trabajo, comprar lectura tampoco, ¿no? Pero marcadores sí, uso bastante, versión también, iniciar ventana de Biblia también, artículo favorito de diccionario también, y notas también, texto también, libro anterior también, capítulo anterior, y así voy bajando. Versión siguiente, lo que dice, ¿no? Esa es para otra versión, ya no Reina Valera, puede ser otra versión, puede ser Kadosh, puede ser Oso, diferentes versiones, o Nácar Colunga también, pero no, con esto versiones se puede, aplastas dos siguiente versión y eso aparece. Subtítulo actual, bueno, eso no. Subtítulos, modo nocturno también, yo sí lo uso, modo introducción y voy bajando y sigue. Esto es para botones de versículos seleccionados. También he aceptado y solamente lo que he podido poner sí es donde sí funciona, ¿ya? Y así. Después vamos acá también
Esto es nuevo, esto recién lo han puesto. Denis ha puesto recién, no existía antes. Por tiempo ha estado solamente hasta acá. Y todo esto recién nuevo, lo ha añadido Denis. Y excelente, ¿verdad? Esto también recién nuevo, del año pasado, no había antes. Esto también añadido. Y creo que lo actualiza maravillosamente comentarios. Esto sí todo, porque esto lo uso muchísimo y es muy bueno, muy bueno. Diccionarios, los dos son pero inseparables. Diccionario, eh, Biblias y comentarios son los que más uso más que todo, porque ese es muy muy bueno. Devocionales no uso, ¿no? Y así, y esto de acá. Entonces, maravilloso. Ahora volvemos donde estábamos. Ahora miren, quiere buscar un libro, aplastas acá y selecciona. Por ejemplo, vamos a Génesis 1 para un estudio. Le voy a hacer una pequeña demostración. Génesis capítulo 1, selecciono versículo 1 porque quiero empezar de ahí. Y aplasto sí y comienza a salir. Y miren el contenido, la belleza, que el color que tiene. Y dice acá, también habla sobre la traducción. Y también habla, como ustedes pueden ver acá, lo puedo ampliar si yo deseo. Del 99 dice, fue creado. Todo eso. Es una maravilla, ¿verdad? Que es una maravilla. Ahora salgo, solo para mostrarles, el capítulo Génesis, capítulo 1, ya tablilla. El principio, aplasto número 1, por eso me encanta textual, número 4, presiono con 2 y sale este. Y en el principio dice, mire, todo el contenido que sale para un estudio. Es pero increíble, increíble, espectacular, todo el contenido, lo que tiene. Y para un estudio pues es para estar un día completo, 2 días, 3 días, una semana y no. Acá mira, me envía, acá si yo quiero más profundizarme también plato acá y sale todo esto. ¿Qué les parece? Y bendito sea Dios, gracias a Dios. Ahora salemos, ahora el comentario, por ejemplo. El comentario. Así. ¿Ya? Eso es, y esta es la referencia que después les voy a enseñar cómo se usa también. Las referencias, esta referencia tiene 125 referencias del versículo 1. Solo eso, tiene comentario, aparte de número 1 indica la Biblia, Ben es MacArthur y acá es referencia. De un solo versículo tiene 125 versículo 1. Eso es por ahora todo. Solo da una parte, hay mucho, mucho, mucho que explicar. Pero eso es todo. Si usted quisiera un comentario, quisiera usted preguntar más, lo voy a hacer en, no sé si en 3, 4, 5 partes, porque hay mucho, mucho que aprender en esto. Es una bendición estar con ustedes. Eh, eh, Suscríbanse a mi canal si ustedes quieren. Y bueno, estoy dispuesto a enseñarles cualquier, duda. Llámenme, pongan su comentario y yo les estoy dispuesto a ayudarles. Hasta luego, hace un gusto. Bendiciones.